Ok, buenas noches. Mi nombre es José Rodríguez. Soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, atención Puerto Ordaz. Esta es una presentación que corresponde al 20% del tercer corte de la asignatura Análisis e Inspección de Falla. Y en este caso vamos a hablar sobre un compresor de tornillo que está presentando la siguiente falla, que es pérdida de eficiencia y fuga de gas. Ok, para entender un poco lo que es un compresor de tornillo, tenemos la siguiente definición. El compresor de tornillo es una máquina rotativa de desplazamiento positivo utilizada para comprimir gases de forma continua. Funciona mediante dos rotores helicoidales macho y hembra que giran en sentido opuesto, atrapando el gas y reduciendo su volumen progresivamente hasta alcanzar la presión deseada. Aquí vemos una animación de cómo es el funcionamiento del compresor de tornillo, por lo cual consta de dos partes, dos hélices, un macho y una hembra. El macho tiene forma de óvulo, las hélices, y la hembra tiene forma de estrías. Entonces, estos tornillos están dispuestos de manera de que al girar comprimen el gas por las cavidades que estas hélices generan, por lo cual desplazan el gas o el aire comprimido hacia la salida. Tiene una parte de succión y una parte de descarga. Este equipo consta de varias piezas móviles, engranajes, rodamientos, ejes, entre otras cosas que mantienen una constante contacto, un contacto constante entre las piezas, por lo cual genera bastante fricción. Ok, tenemos un poco sobre la descripción de la falla. La falla la presenté de la siguiente manera. La falla se manifiesta como una disminución progresiva del rendimiento del compresor de tornillo, evidenciada por la incapacidad del equipo de mantener el caudal y la presión de descarga requeridos bajo condiciones normales de operación. Esta condición obliga al compresor a operar por periodos más prolongados y con mayor consumo energético para cumplir la misma demanda del sistema. Esto nos da como consecuencia que se pueden evidenciar dos tipos de fugas. La fuga interna, que es causada por el aumento de holgura entre los rotores macho y hembra y entre los rotores y la carcasa. Estas fugas no son visibles externamente, pero provocan recirculación del gas comprimido hacia la zona de succión. Es decir, aquí donde tenemos la imagen del eh, compresor desarmado, tenemos dos tipos de holgura o dos tipos de tolerancia. La tolerancia que hay entre los rotores, es decir, entre los dos espacios de los rotores, y la tolerancia que hay entre el rotón y la carcasa. Eh, Hay algunos modelos que tienen una tolerancia de 0,005 milímetros o 0,0018 milímetros de holgura. Muchas veces es mucho más delgado que un cabello humano, en la distancia que hay entre el rotor y las paredes. Entonces, cuando se genera un desgaste en bien sea en las hélices o en el lóbulo, crea esa cavidad entre, entre las hélices o los tornillos y la carcasa, provocando así un espacio lo suficientemente grande para que el aire escape o se recircule. Eh, Muchas veces estos compresores de tornillo vienen bañados en aceite. El aceite provoca, o mejor dicho, el aceite funge como un lubricante principalmente para la alta fricción que generan estos equipos y también como refrigerante por las altas temperaturas también. Eh, el gas se mezcla con el aceite, por eso muchas veces en este tipo de compresores se utiliza un equipo secundario que es como un tanque que hace de filtro, entonces separa el aceite del gas para poder entregarlo al sistema. Cuando hay una falla de lubricación en las hélices, tanto la hélice hembra como el macho, se puede generar esa fricción de manera acelerada y un desgaste acelerado, por lo cual se generan holguras y por lo cual se
genera ese efecto de rebote o de recirculación del gas, por lo cual pierde eficiencia porque pierde esa propiedad de comprimir el gas a la presión deseada y mantener la presión, o sea, el sistema presurizado. Ok, tenemos el análisis causa-raíz, en el cual tenemos los siguientes síntomas, que es caída de presión y caudal de descarga, incremento en el consumo energético, aumento de temperatura de operación y presencia de fugas internas y externas. Eh, Podemos hablar que una de las causas es la lubricación inadecuada, como lo acabé de comentar anteriormente, que es aceite degradado, contaminación o caudal insuficiente. Tenemos también como otra causa pérdida de función de sellado y enfriamiento del aceite. Otra causa puede ser operación prolongada sin mantenimiento preventivo. Ok, en los mecanismos de falla tenemos aumento de holguras entre los rotores o recirculación del gas comprimido, el deterioro de los sellos y los empaques, que puede ser escape de gas al ambiente, y desalineación interna por desgaste en los rodamientos. Es decir, cuando el rodamiento tiene ya un desgaste considerable, se genera una gran fricción entre los rodamientos, provocando así que se desalineen de su eje. Y la causa reidentificada es deficiencia en el sistema de lubricación y mantenimiento preventivo, que provocaron el desgaste progresivo de los rotores, deterioro de los sellos y pérdida del sellado interno, generando fugas de gas y disminución de la eficiencia volumétrica del compresor. Ok, acá tenemos un diagrama de Ishikawa en el cual tenemos la falla en cuestión, que es el efecto y las causas. El efecto es pérdida de eficiencia y fuga de gas en el compresor. Y las causas, según el diagrama Ishikawa, tenemos el método, que puede ser una operación continua de condición de diseño, arranque y parada frecuentes, exceso de presión y descarga. En la parte de máquina tenemos el desgaste de los rotores macho y hembra, aumento de holguras internas, deterioro de sellos mecánicos y empaque, y desgaste o daño a los rodamientos y desalineación del ejes. En la parte de materiales tenemos aceite inadecuado para el servicio, aceite degradado térmicamente, contaminación de lubricación y partículas de humedad, y gas con impurezas abrasivas. En mantenimiento tenemos intervalos de mantenimiento extendido, falta de análisis periódico del aceite. En la parte de mano de obra tenemos falta de capacitación técnica del personal, errores en montaje y sellos de empaque, ajustes incorrectos durante intervenciones, diagnóstico tardío de falla. Y en medio ambiente tenemos temperatura ambiental elevada, ventilación deficiente del área, vibraciones externas del sistema y presentación de polvo, humedad, contaminantes excesivos. Ok, todas estas causas convergen en el mismo efecto, que es la pérdida de eficiencia y fuga de gas en el compresor de tornillo. A continuación, bueno, se le presenta el plan de mantenimiento del compresor tipo tornillo, en la cual tenemos las siguientes actividades. Actividad de mantenimiento preventivo, que es la verificación de presión y temperatura con una frecuencia de ejecución diaria. De las técnicas de inspección tenemos que puede ser inspección visual y lectura de instrumentos, y el componente crítico del sistema de control, válvulas y sensores. Esta tarea sistemática debería hacerse o tiene que hacerse todos los días para evidenciar o buscar futuras fugas o anomalías en el sistema. Tenemos seguidamente revisión de fuga de gas y aceite diario, inspección visual y uso de detector de fugas. Y los componentes críticos de esta tarea son los sellos mecánicos, empaques y tuberías. Tenemos la siguiente actividad, que es control de nivel del estado del aceite lubricante con una frecuencia semanal, y una técnica de inspección, que es inspección visual y muestreo básico del aceite. Y los componentes críticos es todo el sistema de lubricación, las galerías de lubricación, las válvulas de lubricación, el aceite como tal, el cárter, todo el recorrido que hace el aceite. Esos serían los componentes críticos. La siguiente actividad es limpieza o cambio de filtros de aceite y gas, que es mensual,
La técnica de inspección es inspección visual y medición de diferencial de presión. Y los componentes críticos en esta tarea son los filtros y los separadores de aceite. Luego tenemos el análisis de vibraciones con frecuencia trimestral. La técnica de inspección es análisis de vibraciones y los componentes críticos a determinar son los rotores, rodamientos y ejes. Luego tenemos el análisis de aceite lubricante con una frecuencia trimestral también. La técnica de inspección es análisis fisioquímico de partículas y los componentes críticos en esta tarea son los rotores, los rodamientos y los engranajes, que son los componentes que están constantemente en contacto con el aceite. Tenemos también, en manera consecutiva, la revisión del estado de los sellos y los empaques, que esto viene siendo semestral cada 6 meses, con una técnica de inspección visual y pruebas de estanqueidad, y los componentes críticos son los sellos mecánicos y los empaques. Luego tenemos la verificación y de alineación del eje, con una frecuencia semestral. La técnica de inspección es alineación láser o con reloj comparador, y los componentes críticos es el eje y el acoplamiento. Luego tenemos la inspección interna del compresor con una frecuencia anual, con una técnica de inspección visual, y los componentes críticos son los rotores macho y hembra. Y luego tenemos la calibración de instrumentos de control con una frecuencia anual, una técnica de inspección que es calibración certificada, y los componentes críticos son los sensores de presión y temperatura. Es decir, el conjunto de todas estas actividades nos va a garantizar a nosotros que el compresor pueda trabajar todo su rango de operación, alargar su vida útil y reducir al mínimo las fallas presentadas, ya que probablemente el compresor o el equipo en cuestión haya presentado la falla eh, sistemática o, o la falla inminente debido a la falta de mantenimiento, ya que ha sido eh, la sumatoria de unos acontecimientos que de manera sucesiva o escalonada ha provocado o ha traído como consecuencia que el compresor haya perdido eficiencia y haya presentado la fuga, ya que los empaques tienen un periodo de vida útil, los sellos tienen un periodo de vida útil, los rodamientos y el aceite como tal el lubricante tiene un periodo de vida útil, ya pierde sus propiedades, bien sea por temperatura, por fricción, por contaminación, por intercambio de estado, de condensación, entre otras cosas, ya viene perdiendo sus capacidades de lubricación, sus capacidades de protección térmica, su capacidad de refrigeración. Entonces, un buen mantenimiento preventivo a todos los elementos móviles del compresor y a todos los sistemas de seguridad, válvulas, entre otras cosas, y a todos los sistemas también de empaque, sellado, va a garantizar el correcto funcionamiento y la correcta puesta en marcha del equipo. Entonces, sin más que acotar, muchas gracias por su atención.